Bueno, muy buenos días a todos los telespectadores. Siguiendo hoy con la temática de los martes de casos clínicos, hoy vamos a sacar un caso de la temática de base de cráneo para realizar pues un enfoque junto con los residentes de cuáles serían sus conductas en un caso que ha sido un poco controversial. Esta charla pues el tutor fue el doctor Daniel Londoño, yo soy Simón, residente de neurocirugía. Entonces comencemos. Básicamente vamos a empezar con un paciente de 30 años de edad. En general no tiene nada relevante por sus antecedentes y consultas por un cuadro clínico alrededor de 3 meses de evolución. Básicamente él reporta que tiene una sensación de obstrucción nasal e hiposmia de manera intermitente, donde normalmente se presenta en la fosa nasal izquierda. Él relata que es bilateral, pero se acentúa mucho más en fosa nasal izquierda. Digamos que inicialmente no tiene otros hallazgos por medicina general. En cuanto al examen clínico, no lo reporta pues en las historias clínicas del paciente. Entonces, frente a lo anterior, en cuanto al enfoque inicial, surgen las siguientes preguntas. ¿Cuál es la impresión diagnóstica en este paciente? Listo. ¿Le realizaríamos algo en específico en el examen clínico o simplemente sería suficiente con lo que reportó medicina general? ¿Se le haría alguna imagen o le daría solo tratamiento médico o ambos? Nos gustaría escuchar un poco del enfoque. Eh, Dale, Cami. bueno, buenos días. Buenos días a todos. Una pregunta. En el examen físico, el paciente, en la historia clínica, el paciente refería algo más asociado, o sea, estaba con, no sé, esto refirió fiebre, rinorrea, De pronto refería, dice cuando hace mucho calor le da un poquito de epistaxis, pero es autolimitada y de pocos segundos o minutos de duración. Es tal vez lo único que sí, había como adicional. sí, pues al examen físico hay algo más, de pronto como compromiso de otros pares. No, completamente normal el examen clínico de este paciente en lo que reporta pues la historia. Nosotros ya lo evaluamos un poco más avanzado. Pues la hiposmia es, digamos, principalmente de uno de los dos lados, pero es bilateral. Al Sí, él examen dice físico yo haría, pues yo digamos que por eso, preferir esa simetría, digamos, lo que haría sería, digamos, una rinoscopia, a ver que no haya un pólipo o algo, pues, en esa fosa nasal, pues, que lo explique y un examen, pues, neurológico evaluando todos los pares. ok. Inicialmente, pues, Ujú. eh, ya según eso, y de pronto si no hay evidencia como de lesiones de otros pares, ni ninguna lesión ahí, pues que se vea la rinoscopia, yo haría un manejo médico inicial y pues inicialmente no consideraría una imagen. Una que camiseta te cortó. Que inicialmente, si el examen físico no, pues si no se encuentra alguno de esos otros hallazgos, inicialmente sería como un manejo médico, pues sí, un cuadro gripal, una sinusitis, que piensa uno pues poniendo como en el papel del médico, posiblemente sería un manejo médico inicial y pues ya uno miraría, pero así con lo que tú describes, yo creo que una imagen no, pues inicialmente no. Listo, perfecto. Bueno, ¿alguien más quiere aportar algo? ¿El doctor Daniel va a preguntar algo? Por ahora continuamos. Bueno, continuemos. Entonces, frente a lo anterior, pues como lo expuso Camila, el paciente se le inició un manejo por una rinitis alérgica. Si bien no está reportado la rinoscopia, inicialmente se le realizó otra evaluación después por medicina general y ahí reportaron que solo veían una mucosa pues como congestiva, aunque sabemos que la rinoscopia en general es un examen ejecutado en la consulta de medicina general muy somero. Entonces, quedó. Eh, el profe Daniel está hablando, pero no se le escucha. Esperemos que le demos Daniel, un activa segundo. el micrófono. Pero ahí está encendido, pero no pasa audio. No, no pasa audio, no le escuchamos. Daniel, no escuchamos. Bueno, seguidísimo mientras Daniela. Listo, entonces, bueno, digamos que el paciente después de este evento relata que no tuvo mejoría, se le dio un tratamiento pues como por lo pautado, que era al menos 2 semanas, a ver si mejoraba. ¿Qué pasó?
En la siguiente consulta, pues ya empezó a decir que tenía disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo, y pues el médico general tomó la decisión de mandarlo a otorrino para evaluación porque pues, era una rinitis que no respondía y él no tenía forma de hacer más estudios, y le mandó una evaluación por optometría. Listo. Optometría, lo único que reporta en el seguimiento de este paciente es que el examen no lo encontró normal y decidió redirigirlo al oftalmólogo, ¿cierto? Bueno, entonces llegó a la consulta de ambos. Primero fue evaluado por oftalmología, quien encontró una atrofia del nervio óptico izquierdo, que era donde estaban los síntomas, y un papiledema en el ojo contralateral. Otorrino, frente a la persistencia pues, de síntomas y este hallazgo tan llamativo, pues decide hacer un énfasis en tomografía de cráneo simple y contrastada, que no se le vaya a pasar algo por alto porque considero que había algunos conceptos anormales en este paciente, pero hasta ahora pues no había cambiado de forma significativa el examen clínico más allá de lo reportado. Y ahí pues es enviado a neurocirugía. Ya frente a ese caso, surgen las siguientes preguntas. ¿Usted tiene un síndrome importante que pueda tener este paciente? ¿Usted tiene algún plan a seguir? ¿Le da el tratamiento? ¿Le da adicionar alguna imagen? ¿O qué conducta tomaría con este caso? Ahí tenemos a Carlos. Dale, Carlos. Buenos días a todos. Bueno, en cuanto a síndrome, pues el paciente tiene, por lo que describe oftalmología, un Foster Kennedy, pues, que se caracteriza por atrofia de un nervio óptico con papilema del otro. Generalmente pues, eso es causado por una lesión tipo masa, ¿cierto? Que comprime uno de los nervios y por la hipertensión endocraniana pues, genera el papilema del otro lado. Plan a seguir, pues buscándole una masa, le haría una resonancia, ¿cierto? Pues continuar el tratamiento, pues ya no es una rinitis alérgica, ya toca buscarle pues otra cosa. Y yo le haría pues una resonancia contrastada o, sí, yo creo que le haría una resonancia inicialmente. ¿Y el manejo lo harías ambulatorio, lo hospitalizarías, lo harías prioritario, no prioritario? ¿Qué harías con el paciente, profesor? No, yo lo haría hospitalario, o sea, ya con la compresión del nervio óptico en un lado, yo lo haría pues casi que hospitalario. Ok, listo. ¿Algunos compañeros quieren opinar? O el profesor Daniel, que ya tiene micrófono. Aló, ahí se me escuchan. Sí, profesor, ahora sí. Ahora sí. Bueno, que tuve que cambiar de dispositivo. Bueno, listo. ¿Quién fue el último que habló? ¿Cuál es el Carlos. nombre? Carlos, listo. No, Carlos, totalmente de acuerdo. Los pacientes que tienen lesiones con sospecha de una lesión sinonasal se hospitalizan. Hay una cosa pues agregada a lo que acabas de decir que es totalmente cierto. Pues cualquier paciente que tenga un déficit neurológico secundario, una compresión de cualquier nervio, se podría considerar una urgencia oncológica, entonces se entra, más un nervio óptico. Pues. Entonces, ahorita van a ver pues, que cuando se música con el caso no es como lo que hicieron normalmente, entonces todo paciente que tenga esta sospecha se hospitaliza inicialmente, ¿listo? Pero perfecto, no dale año. Listo, bueno. Entonces, siguiendo con el caso, pues llegó con los resultados. El paciente, digamos que solo por trámites administrativos se puede hacer la tomografía de senos paranasales. Dice que por oftalmología todavía no tenía cita, pero estaba pronto a agendarse en la siguiente 1 o 2 semanas. Obviamente esta es la tomografía que tenemos del paciente. Ya nos gustaría de pronto que alguien nos hable qué puede encontrar en las imágenes o qué puede evidenciar. Hola, Simon. Ahí está Julián. ¿Y quién está hablando? Y Juan Camilo, listo. Dale, Juan, y después Julián. Hola, Simon. Sí, pues hay una tomografía, veo una lesión isodensa que está en la cavidad nasal, principalmente al lado izquierdo, un poco de compromiso del derecho. Se ve que está infiltrando ya pues, la pared medial de la órbita a través del etmoides y compromete pues, la órbita como tal. Y también hay un compromiso de la lámina pues, cribiforme y ya estaría comprometiendo también la parte intracraneal con pues, el piso de la base de cráneo anterior.
están también comprometidos. Ok. ¿Y Julián le ve algo más? ¿O con eso cree que es suficiente? Simón, ¿qué más, hermano? No, pues Camilo lo describió muy bien, ahí se el compromiso pues como de la lámina papirácea, inclusive ahí se nota algo de compresión ahí Exacto, muy sobre el bien. recto ocular, se ve muy clara y bueno, no podría haber más cambios. De pronto en la coronal se ve un poco más hiperdensa que respecto pues al parénquima, ¿cierto? A tejido blando. Nada más agregaría, hermano. Y pues el compromiso del seno frontal, siempre hay que tener eso en cuenta, parte de la extensión a la base de cráneo anterior, listo. Bueno, el doctor Daniel quiere comentar algo, continuamos. No, dale, Simon. Listo. Entonces, ambulatoriamente, siguiendo el caso, la conducta inicial fue dejar a este paciente esperando la resonancia. Eso fue pues un componente muy controversial. Pero como él dijo que iba a estar recientemente, pues la idea era que trajera el resultado y una vez se hospitalizar. ¿Qué pasó? Pues estos 2 semanitas resultaron siendo en un promedio de 6 a 8 meses y ahí volvió a consulta con resultados. Ahí sí ya se encontró en el examen clínico una proptosis del ojo izquierdo, alteración de los movimientos oculares con diplopía y obviamente había disminuido de manera importante la agudeza visual del paciente por el ojo comprometido. Estos son los hallazgos en resonancia. Obviamente se pidió pues simple y contrastada con énfasis en senos paranasales. Ya nos gustaría de pronto escuchar a algún compañero en la imagen. Simon, hola. Profesor. Ahí antes de que, pues si teníamos ya la resonancia ahí, yo sí quisiera escuchar pues uno de los residentes mayores, no sé quién está de residente mayor por acá. Creo que estaba Mauro, lo vi por ahí. No sé si Daniela también la vi por ahí. En orden de frecuencia, ¿alguien se acuerda cuáles son los diagnósticos diferenciales de las lesiones sinusales pues, que se dan para el cerebro, las que nos importan a nosotros? Pues, ¿cuál es la más común? ¿Cuál es la segunda más común? ¿Qué es lo que hay que hacer? Empecemos como con la epidemiología, con las imágenes que acaban de ver y con la resonancia que estaban mostrando ahí. ¿Ustedes qué es lo que tienen que sospechar inicialmente? Daniela, Mauro. Bueno, los muchachos, pues los R4 y sigamos así en orden para ver. Carcinoma. Daniela dice que carcinoma. Carcinoma de senos paranasales. Listo. Dani, eso. Pero entonces, pongámosle un nombre un poquito más específico a ese carcinoma. Tal, lo normal, así como en el pulmón, y dividamos las células, si se acuerdan que uno tiene escamos celulares, adenocarcinomas, otras células, pues, si vienen del hueso, si vienen del tejido linfático, como los linfomas. Tratemos como de hacer un orden así, porque eso es lo que les ayuda a decidir algunas cosas. Entonces, pensemos en eso. ¿Quién levantó la mano? Vi que Andrés levantó la mano. Andrés, sí, Andrés. Andrés, hágale mano. Profe, ahí sería el carcinoma nasosinusal, carcinoma escamoso nasosinusal. Yo creo que, No, Dani ahí acabo de escribir, yo creo que esa es la respuesta indicada inicialmente, o sea, es un escamo celular, listo. Y eso es lo que ven normalmente los otorrinos, nosotros no lo vemos inicialmente, a menos de que esté muy grande. Pero el escamo celular y el adenocarcinoma son como los más comunes y ahí empezamos con estetosoneuroblastoma y todas esas cosas que son un poquito más raras. Esto es con una idea muy clara que ahorita me imagino que Simón la va a decir, es que estos pacientes no tenemos una idea tan clara con la imagen de cuáles son las decisiones a tomar clínica y quirúrgicamente. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que todos aquí, o al menos ustedes, los que están un poquito más jóvenes, no saben esto, pero los otros que ya llevan un poquito más de tiempo, 2, 3 años en la residencia, se han dado cuenta que hay lesiones que son muy disidentes en resonancia y son muy disidentes en tomografía. Lesiones que a usted le llega al paciente, mira la resonancia y así no le haya tomado una biopsia, dice, eso es un glioblastoma. O sea, la mayoría de veces le van a pegar a él.
y ustedes ven una resonancia y dicen, esto es un meningioma, se acabó. En estos casos, eso no es tan claro, ¿listo? Y la mayoría de estos tumores no son benignos como para ir a operarlos de una vez. Muchos de estos tumores tienen tratamientos neoadyuvantes que cambian mucho la conducta quirúrgica. ¿Alguien me puede decir más o menos cuál es la incidencia de linfoma en nariz? Pues en carcinomas sinusales. Dani, Mauro, Daniela Polinar. Es relativamente baja, pero así como en órbita, en sinunasales, en lesiones pues, que vienen de la cavidad sinunasal, aunque sea de un 2%, esos pacientes cambian radicalmente. ¿Alguien me puede decir otro diagnóstico diferencial que puede cambiar radicalmente en estos? Un tumor que tiene unas siglas que uno muchas veces no tiene que operar y que allá hay protocolos para manejo. Pues estamos hablando solamente de diagnósticos diferenciales. ¿Alguien se acuerda de un tumor que uno no tiene que operar, además del linfoma, en estos casos? Bueno, ahorita que me imagino, Simon, que tenés al final los diagnósticos diferenciales y qué hacer con algunos o no. Sí, señor, sí, claro. Listo, entonces avancemos. Eso es lo que quería, o sea, diagnósticos diferenciales que pensaron antes de que Simon avance en el caso, porque después de que le dicen a uno el diagnóstico, ahí ya se acabó la discusión. Hágale, Simon, de más. Bueno, no, ¿quién nos describe la imagen? ¿Quién se quiere dar como pautas de secuencias que ven, que no ven? Simon, ¿qué más? Profesor, ¿estamos bastante bien o no? Bien, bien. Abajo, entonces vemos dos secuencias, un T2 y un T1. En el T2 es una lesión hizo intensa, algo heterogénea, algo de secuencia ahí como intensidad en T2 que pudiera ser como alguna porción quística. Y arriba es un T1 con gadolinio, se ve un realce, yo diría homogéneo al medio de contraste. Una lesión pues infiltrativa, difusa, pues no, realmente no es difusa, deja algo de plano, invade intracraneal y edema vasogénico en la imagen más de la derecha, bastante edema ahí del lóbulo frontal. Listo, de acuerdo. ¿Alguien le quiere agregar algo más o continuamos? Listo, no, pues continuamos. Recordemos pues también la proptosis que se ha visto en las imágenes, que es llamativo, y hay que tener esto en cuenta, listo. Bueno, entonces ahí sí surgen pues las preguntas, ya respondimos algunas. ¿Cuál es la impresión diagnóstica? ¿Realmente usted le pediría más estudios? ¿Cirugía lo observa? Si lo va a observar, ¿cómo lo va a observar? O si usted decide cirugía, ¿cuál abordaje propone y cuál intervención realizaría en este paciente? Bueno, aquí pues que el profe Daniel tome la batuta y algunos compañeros. Aló, profe. Aló. Sí. ¿Quién quiere ayudarnos a responder estas preguntas, sobre todo los R mayores? Simon, ¿qué más? Es que Johan. Bien, mijo. Espérate un segundo. Dale, profesor. Bueno, como estamos pues como enfrente a un tumor sinunasal y no sabemos pues realmente la patología, lo primero que deberíamos hacer es hacer una biopsia para mirar ante qué nos estamos enfrentando y posteriormente pues con eso definir si el paciente requiere radioterapia previa o radioterapia más adyuvancia antes de llevar la cirugía, en el caso de que sea un esthesioneuroblastoma, ¿cierto? Una vez entonces tenemos el diagnóstico, pues ese paciente debería abordarse por dos vías, una vía endoscópica, ¿cierto? Para tratar de sacar lo que más podamos de los zonas paranasales y de las paredes y de las lesiones orbitales que tienen a través de la pared medial, y otra supratentorial con un abordaje bicoronal para terminar de hacer la extracción de la masa anual, de la parte que está supratentorial. Ese sería pues como el enfoque. Profesor.
¿Qué dice el doctor Bueno, Daniel? ¿Le agrega? Johan, eso, venga, un segundito. ¿Cuál es una lesión? O sea, no es una contraindicación absoluta, pero ¿alguien sabe de una lesión en la cual, por las características radiológicas, y ahorita podríamos retroceder un poquito a la resonancia previa? Una lesión en un paciente joven que usted dice, no lo voy a llevar a biopsia, o me da miedo llevarlo a biopsia. ¿A alguien se le ocurre algo? De pronto una sobancia, Exactamente. ¿Por qué? como por el riesgo de sangrado. Exactamente. Entonces, los pacientes, eh, los pacientes adolescentes son muy jóvenes, generalmente hombres, que presentan lesiones con la raíz en la fosa ptericopalatina, así tengan invasión pues, al sistema nervioso central, en base de cráneo. Uno sí debe evaluar bien si el paciente va a ser llevado a biopsia o no. Eso es lo primero pues, que teníamos que ver con esta imagen. Y lo segundo, pues una vez decidido que el paciente requiere una biopsia, entonces usted lo va a llevar a una biopsia, eh, ¿por dónde? Pues para los pequeños, yo sé que los grandes pues saben eso y es como medio obvio para ellos, pero a veces las cosas no son tan obvias. Entonces, ¿usted qué le van a hacer los R1, R2? ¿Por dónde creen que se toma la biopsia? Pues una biopsia transnasal no me parecería descabellado. Totalmente, Santiago. O sea, le toman una biopsia transnasal, eso se demora 5 minutos generalmente, y pues con un endoscopio, o como pueden ver en la imagen, pues eso está casi ahí pegado. Algunos otorrinos lo hacen en un consultorio, pues, no tan, con cosas tan grandes, pues, pero sí, lo pueden hacer con un espéculo. Bueno, ahora, Simon, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿alguien le solicitaría algo más a este paciente? Johan. Listo, Daniela dice estudios de Estudios de extensión. extensión. Sí, un tag de cuello, por ejemplo, para mirar si hay metástasis ganglionares y también tórax abdomen, por el tema de la estratificación pues, de la lesión tumoral. Eso. A mí me parece que es... Algunos dicen que los estudios de extensión, después de saber la biopsia, pero yo creo que en estos pacientes con lesiones tan grandes, si usted va a tomar decisiones quirúrgicas, es mejor hacer estudios de extensión tempranos. No queda como muchas dudas de que sea una lesión tumoral, aunque Daniela lo que dice es que hay algunas patologías fúngicas que pueden dar alteraciones en la base del cráneo, pero digamos así, Dani, aunque uno puede tener un micetoma o unas cosas de esas pues, en base del cráneo y puede salir algunos libros, esa no es como la imagen que uno espera de una infección fúngica o de una extensión o de una infección en la base del cráneo de cualquier etiología. Entonces, con el tiempo de evolución, la clínica del paciente y la imagen, yo diría que no es tanto por ese lado. Sin decir, pues, como en medicina, nunca puede decir nunca. Listo. Entonces, ya le hicimos una biopsia, vamos para la biopsia endoscópica y ya le pidió estudios de extensión. Listo, Simon, ¿podemos seguir? Listo. No, pues ya aquí el paciente se le confirmó con la histología del diagnóstico, que fue Listo. precisamente una esthesioneuroblastoma, y esa es precisamente la charla con la que vamos a comenzar hoy, y al final resolveremos el caso y escucharemos ya la opinión pues, de los expertos. Que nos gustaría escuchar al profe Ignacio, al profe Francisco, pues también a usted, profe Daniel, los que tienen más experiencia en estos casos y que de pronto estén conectados. Bueno, entonces, básicamente, pues el cronograma de la temática es tocar lo importante del tumor, ¿cierto? En general, lo más puntual, para no extenderlos mucho, con el fin, pues, de generar una información clara de la patología. Entonces, primero hablemos un poco de la definición. Este tumor tiene una definición de pronto un vaga en la literatura, ya entenderemos que esto es precisamente por la histología del tumor y las características, pero digamos que se define como un tumor maligno poco frecuente, con una etiología desconocida. Se considera que su origen es el neuroepitelio olfatorio de la placa cribriforme, aunque esto es variable, y que puede surgir a nivel del tercio superior del septum nasal
con extensión a la región de base cráneo anterior y al espacio intracraneal. Las extensiones también pueden ir a tejidos blandos de otros componentes, eso lo iremos tocando en la charla. Y pues en la literatura lo podríamos encontrar con todos estos nombres, que es neuroblastoma olfatoria, estesioneuroepitelioma, estesioneurocitoma, carcinoma neuroendocrino. Eso realmente es un diagnóstico diferencial, pero en la histología es difícil a veces diferenciarlos, ¿ok? Un subtumor poco frecuente, digamos que de estadísticas globales no se habla, sino más dentro de los tumores de la cavidad nasal, y representa el 3% de todos estos tumores. Y de por sí ya los tumores nasales o intranasales son poco frecuentes, pues esto tumba aún mucho más su frecuencia. Lo mismo, los síntomas son poco frecuentes, o cuando ya inician es porque el paciente ya tiene una enfermedad relativamente avanzada. Y se ha intentado clasificar de diferentes maneras, pero realmente todavía esto no está claro por la poca evidencia, los pocos resultados y también los pocos reportes de casos. Tratando de estudiar el tumor, se han descrito una gran cantidad de alteraciones cromosómicas, inclusive las que vemos acá, y hay más, pero digamos que no se puede establecer una relación fuerte desde el punto de vista genético, porque son más bien casos aislados que se han reportado con este tipo de mutaciones, ¿ok? Bueno, digamos que en la literatura lo que mejor ofrece resultados es la cirugía, puede ser con radioterapia o con quimio, eso depende más del estadio y a veces de la toma de decisiones en conjunto con otras especialidades. Digamos que puede ocurrir a cualquier edad, pero lo más descrito en la literatura es entre la segunda y sexta década de la vida. No hay preferencia para los sexos y digamos que hasta la fecha el tratamiento estándar sigue siendo la resección quirúrgica craneofacial, pero idealmente acompañada de algún tratamiento. Vamos a ver que esto no se limita solo a la resección quirúrgica. Y muy importante, ese paciente tiene que estar manejado por un grupo interdisciplinario, porque no es una patología fácil de abordar en general, porque usualmente es extensa. Bueno, ¿cómo se ha clasificado? Hay varias clasificaciones, pero a pesar de que se han planteado, ninguna de esas impacta ni en la toma de decisiones de manera global, ni en los desenlaces del paciente. ¿Listo? Entonces, digamos que tal vez la escala que más se utiliza, y la primera escala escrita es la del grupo de Kadish, que básicamente eran 3 grupos, A, B y C. Entonces, A era un tumor que estaba limitado a la fosa nasal, B ya tenía extensión a senos paranasales y C era extensión más allá de la pared de los senos. Eso es como la clasificación más simple que tenemos. Después surgió el segundo grupo, que es el de Biller y colaboradores. Ellos ya hablan un poco más del tumor, pero todavía no de extensión tumoral en cuanto a nódulos o metástasis. Entonces hablaban de 4 estados, el T1 que básicamente era cavidad nasal y senos paranasales, pero sin compromiso del esfenoides, ¿listo? O si se iba por la fosa craneal anterior que no comprometiera estas placas, ¿listo? Lo más importante. T2, el tumor ya tenía compromiso orbitario, obstruye la fosa nasal anterior. T3 ya era compromiso del sistema nervioso central y ya que se considera un margen irresecable según esta escala. Y T4, pues un tumor de entrada irresecable. El problema es que en la literatura no fue claro pues, que es un tumor irresecable en márgenes o invasión. Entonces también quedan esos sinsabores. Y la tercera escala, que es tal vez la más completa, es la de Dulgerov y Calcaterra, que básicamente fue un sistema TNM. ¿Listo? El sistema T de tumor era muy similar al previo. Básicamente el T1 era que comprometiera cavidad nasal con o sin senos paranasales. ¿Listo? El T2 ya era con extensión hacia el esfenoides o erición de la placa cribiforme. Realmente no cambia estos dos estados comparados con el inicial. Y tercero ya es una protrusión a la fosa craneal anterior con o sin invasión dural. Vamos a ver que en algunos casos el tumor lo que hace es desplazar la dura y no infiltrarla. Entonces se puede ver una invasión intracraneal, pero finalmente no hay invasión intracerebral. Eso es muy importante a la hora de tomar decisiones quirúrgicas. Y T4 ya hay una invasión cerebral, esto es un hallazgo intraoperatorio. O sea, si es un T4, eso es una definición de intraquirúrgica. A nivel de nódulos, ellos hablan de N0, N1, es básicamente afectación de la cadena ganglionar. Y de metástasis, M0 si no hay, M1 no hay. ¿Cuál es el problema? Que todavía, pues, o en la literatura no son claros dónde es la ubicación de estas metástasis. Los reportes son muy difusos a la hora de tomar esas decisiones. Básicamente serían células de alta replicación, como el neuroepitelio, pero nos quedan esas dudas. Lo otro, y esto sí es muy importante, la calificación de Hyams, que básicamente va de sus grados de agresividad y de atipia. Entonces, siendo el grado 1 el grado más bajo y siendo el grado 4 pues el menos diferenciado o más indiferenciado, como lo quieran ver, y de más compromiso. Digamos que aquí se habla un poco del índice mitótico, en general 1 y 2 suelen ser bajos. El polimorfismo que empieza a verse es muy alterado a partir del grado 3 y la necrosis que usualmente va a ser más frecuente en grado 3 y grado 4. Algunos hallazgos que son las rosetas o las pseudo rosetas, enseguida hablaremos de eso, es como tal vez el hallazgo más característico.
Entonces, ¿por qué es importante eso? Simplemente es por los grados de diferenciación y el pronóstico del paciente. Grado 1 y grado 2 usualmente son más diferenciados, usualmente un curso más benigno. Grado 3 y 4 menos diferenciados, cursos más agresivos. Entonces, esto ha partido de la clínica porque en la literatura hay casos larvados hasta de 20, 30 años de evolución y otros casos que se consideran prácticamente agresivos, fulminantes, que en pocos meses el paciente sufre un deterioro, inclusive puede fallecer o tener complicaciones graves. El más frecuente tal vez es el grado 2, seguido del grado 3, pero en general pues, la presentación es bastante similar. Ahora, el énfasis de estos grados es la supervivencia. Si yo no intervengo el paciente en grado 1 y grado 2, la sobrevida más o menos a 5 o 3 años es del 56%. Para grado 3 y 4 se reduce mucho, hasta un 25%, un poco más de la mitad. ¿Listo? Obviamente, esto se ha hecho con base en el seguimiento en la supervivencia de los pacientes y obviamente en la extensión. Esto es variable, pues porque depende pues, también de dónde esté localizado el tumor que infiltra, pero en general nos da como un norte a la hora de tomar decisiones. En cuanto a la fisiopatología, entonces, nuevamente, el origen de ese tumor sigue siendo desconocido. Se cree que su estructura o su compromiso ocurre en el neuroepitelio neurosensorial. Básicamente, estos son unas células que tienen alta replicación, inclusive en la edad adulta, y se cree que este es el origen porque obviamente al tener mayor capacidad de replicación es donde hay más riesgo de mutaciones. Obviamente, este soporte se da en la capa basal de esas células progenitoras del epitelio olfatorio. Como vamos a ver, realmente estas capas del epitelio olfatorio está formada por 3 estructuras y puede surgir de cualquiera de los 3, pero en general casi siempre el epitelio neurosensorial es la base y en especial la capa basal. Se ha escrito la translocación 1122 tratando de hablar más de ese tumor, pero se ha visto es porque esto tiene unas relaciones con las familias de los sarcomas de Ewing y los tumores cognitivos neuroectodérmicos. Entonces aquí es donde se empieza a enredar un poco porque muchas de las mutaciones descritas tienen relaciones con otros tumores bastante diferentes. Bueno, se ha tratado de hablar mucho del P53, pero todavía no hay una relación estricta con esta vía, y lo único que desde el punto de vista histológico tiene un impacto en la sobrevida del paciente es que tenga una tinción altamente positiva para S100 y un Ki67 menos del 10%. Hay otras teorías de origen que se originan en el órgano Bomer nasal de Jacobson, pero esto es una estructura histológica pues bastante rara, y otro que ocurre en el ganglio autonómico de la mucosa nasal. Pero digamos que lo más constante que tenemos es los 3 grupos de esas células olfatorias que son las basales, que tal vez es la principal por ese fenómeno de replicación, que inclusive se ha descrito que por el trauma se puede estimular esa replicación celular y facilitar el desarrollo de esta condición. Obviamente todavía no hay una relación fuerte en la literatura, pero es una de las teorías. Obviamente las células olfatorias neurosensoriales y las células sustentaculares de sostén de toda esta estructura. Entonces, cualquiera de esos suele ser el origen, pero se apoya más en la estructura basal. ¿Listo? Entonces, la zona basal siempre será tal vez la zona de origen tumoral. Obviamente, los patrones específicos es lo que orienta a eso, pero vamos a ver que estos tumores todavía no, cuando no están muy desarrollados, en etapas pequeñas, se pueden confundir con un grupo radiológico que se denominan las neoplasias de células azules, como lo planteó Daniela. Entre esos tenemos, por ejemplo, el linfoma, y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, no es descabellado, si vemos una lesión de espectro azul, considerar un esthesioneuroblastoma o inclusive un linfoma antes que esta patología. Bueno, histológicamente hay un componente macro, que es lo que se describe inicialmente, pero ya hay unos componentes más específicos o un poco más micro, que son las rosetas, como habíamos hablado. Componente histológico básicamente son núcleos redondos ovalados uniformes que forman esas rosetas o pseudorosetas y un material de fondo celular eosinofílico y fibrilar. ¿Qué pasa? No siempre se ven las rosetas dependiendo de dónde se tome la biopsia. Lo ideal es de la parte más sólida del tumor, pero no siempre se van a ver. Listo. Están las rosetas verdaderas, que también tienen el nombre de las rosetas de Flexner, Wintersteiner, que básicamente son estructuras cilíndricas bien compactas y bien ovaladas, ¿listo? Y aspecto claro. Las pseudorosetas, que son las rosetas de Homer Wright, es una roseta pero dispersa, donde ese material fibrilar se ve diferente. Pues aquí está escrito en la imagen, pero me parece que es difícil de ver y eso depende más del patólogo a la hora de tomar decisiones. Ahora, ¿cuál es el problema? Que a veces hacemos biopsia y queda una lesión indiferenciada, porque se ven muchas figuras de mitosis, de anaplasia hipercromáticas con escaso citoplasma. Entonces, este patrón, cuando caemos acá, los diagnósticos diferenciales son extremadamente complicados y tenemos un abanico que son esos: el melanoma maligno, el rhabdomyosarcoma maligno, el linfoma, el plasmocitoma extramedular
y dos grupos que tal vez son los principales diagnósticos diferenciales, que son el carcinoma indiferenciado de senos paranasales y el carcinoma neuroendocrino de senos paranasales. Estos son nuestros principales caballitos de trabajo. Realmente esto no es nuestro enfoque, es más el enfoque de otorrino, pero hay que conocer de esto porque son tal vez nuestras primeras opciones, sobre todo cuando la lesión está a nivel intranasal. No se nos olvide pues el nasoangiofibroma, que también es un diagnóstico importante, y por lo que plantea el profe Daniel, es por las complicaciones de que si vamos a llevar a biopsia, es un tumor que no debería biopsiarse. En la histología se trata de hacer diferencias con el tiempo, pero eso no es fácil a la hora de tomar decisiones, porque pues son parecidos. Pero digamos que el melanoma se ha descrito esa poca expresión del UM45 y tiene una gran captación del S100, entonces eso es lo que lo puede confundir en ese aspecto. El linfoma tiene una gran expresión de la atención del antígeno leucocitario, que tampoco pues, se puede ver en muchos otros tumores de infiltración, entonces también podría quedar dudas. El rhabdomyosarcoma sí tiene estas células que se llaman las células estriadas cruzadas o rhabdomioblastomas, que son muy fuertes para esas tres tinciones, la desmina, la vimentina y la actina. Si eso está presente, realmente pues usted ya hace el diagnóstico, entonces es muy importante. Y los carcinomas sinonasales, lo más llamativo es la presencia de citoqueratina, sea el sinonasal indiferenciado que tiene anticuerpos y el sinonasal neuroendocrino, que es muy positivo para citoqueratina. Pero miremos que la citoqueratina nos lleva a estos dos diagnósticos, pero a veces es un poco difícil, sobre todo si no tenemos estos estudios de anticuerpos. Bueno, dentro de las teorías propuestas, las zonas de origen son tres: la porción superior nasal, el plato cribiforme o la superficie superomedial del cornete superior. Esto tumba en gran parte lo que hemos hablado de su origen del neuroepitelio olfatorio, porque pues no siempre en todas estas zonas obviamente hay estructuras de ese tipo. Bueno, lo más llamativo es que la clínica y la aparición son tardíos, porque en la gran mayoría de reportes, obviamente por el espacio y los síntomas, es pasado por alto la clínica de este paciente. Entonces, la morbilidad es elevada desde el momento del diagnóstico y puede llegar hasta un 35%. Lo otro, básicamente, es la mortalidad. Va del 2 al 5%, pero esto es muy variable, dependiendo del momento en el que llegue el paciente, las estructuras comprometidas. Lo triste es que un 70% de los pacientes sí tienen un diagnóstico avanzado al momento de llegar a la consulta, sea hospitalario, sea. Entonces, es un escenario bastante triste. Listo. Digamos que el tratamiento estándar que está en la literatura es la resección craneofacial, ya hablaremos un poco de eso, todo lo que se plantea, la endoscopia ganando terreno, porque pues, han mejorado las técnicas, se pueden realizar biopsias, pues, digamos que es una herramienta que tenemos a la mano, pero la evidencia por los pocos casos todavía no le ha dado una fuerza estadística representativa. Cuanto a la clínica, la mayoría va a ser en las etapas iniciales en específicas, y usualmente entre la aparición de los síntomas y que el paciente consulte para el diagnóstico pasan al menos 6 meses. Lo más frecuente es una obstrucción nasal unilateral en el 70% de los casos y epistaxis, más o menos la mitad de los pacientes la va a desarrollar. En la literatura pues no son muy enfáticos en que sean sangrados extensos o agresivos, sino más bien intermitentes. Ahora, entonces, ¿qué es lo primero que siempre se sospecha? La rinitis alérgica. Pero, digamos, las guías de otorrino han dado unas pautas de manejo, y es que paciente estudiar con la rinitis alérgica. Es aquel que tiene más de síntomas por 1 o 2 meses y que se le monte un manejo. Este paciente que no responde, estudie. Listo. Otros síntomas descritos es disnea, sensación del cuerpo extraño, disgeusia, anosmia, cefalea, las atrofias pues, del nervio óptico cuando va muy avanzada, y pues los signos de hipertensión intracraneal como el papiledema contralateral. Pero eso pues es cuando el tumor está muy grande y es principalmente secundario al efecto de masa. Bueno, ¿qué estudios se recomiendan? El estudio inicial, la tomografía de cráneo y senos paranasales, se recomienda siempre de cortes finos, porque recordemos que casi siempre vamos a trabajar en senos paranasales, entonces tenemos que hablar muy bien esas paredes. Se ve una masa sólida con un realce muy intenso, con el contraste, y es una lesión de aspecto lítico, listo, destruye el hueso, lo invade. Digamos que la imagen inicial para el estudio y tal vez principal sería la TAC. Digamos que la resonancia se reserva, según la literatura, para los casos que hay violación ya de esas paredes de los senos paranasales, es decir, un Kaddish C. Debe ser contrastada. Si no vemos esta extensión, digamos que con la tomografía de senos paranasales sería suficiente. Que nos gustaría escuchar pues ya la opinión de los profesores en esta temática de la literatura. Entonces, ¿qué esquema se maneja? Tal vez la escala de Kaddish es la que tiene algún algoritmo de propuesta, que viene siendo el grado A solo cirugía, el grado B radioterapia antes de la cirugía, y el grado C quimio con o sin radioterapia y después ya la cirugía. ¿Por qué? Se ha visto que estos tumores sí son quimio y radiosensibles,
Entonces, logran reducir el volumen tumoral y aparte de eso, mejoran los desenlaces de sobrevida, elevando a 5 años hasta el 81% y a 10 años hasta el 54%. Ahora, la radioterapia es muy importante saber con qué márgenes voy a trabajar. ¿Por qué? Debo darle un margen de tejido cerebral de 1.5 centímetros para evitar lesiones. Y ya en tejidos blandos hasta 2 centímetros. ¿Por qué? Si en muchos casos yo requiero hacer primero una resección paliativa, ¿cierto? Y después de esa resección ya lo llevo a radio, le hago quimio y disminuye el volumen tumoral y haría un segundo tiempo quirúrgico. Por eso ya es más controversial. La dosis recomendada en estos escenarios básicamente es de 55 a 65 grays, pero en general se recomienda que sobrepase los 60 grays hasta el momento. En cuanto a la quimioterapia, es, como dijimos, estadio C, el medicamento recomendado es la ciclofosfamida y se puede adicionar o no con manejo de vincristina y adramicina. Después de la quimio, hace uno la radio y por último la cirugía. ¿Por qué? Porque pues, dependiendo de la reducción del volumen tumoral entraremos a hacer más o entraremos a hacer menos. La supervivencia a 5 años con este esquema es del 72% y a 10 años es del 60%. Se han descrito pues, muchas terapias, pero no siempre están avalados y tal vez lo que apoya más la evidencia es la ciclofosfamida. Bueno, para la cirugía se utiliza algo que se llama la cirugía o el abordaje craneofacial. Esto permite una resección en bloque. Lo que vamos a hacer es tratar de sacar la mayor cantidad de hueso y la mayor cantidad de invasión de tejido. Digamos que esta cirugía consta realmente de 3 pasos y dependiendo de lo que necesitemos haremos 1, 2 o los 3 pasos, acorde a la necesidad de tomar decisiones. ¿Listo? Hay una estructura muy llamativa en la literatura y es que conserva el sistema olfatorio contralateral, pues para que el paciente no pierda ni el olfato ni parte del gusto en general. Bueno, muy importante, si usted con los estudios de extensión detecta compromiso de la cadena ganglionar, pues si son pocas lesiones, no son enfáticos en que es cantidad de poca o mucha, usted debe tratar de extraer esas cadenas ganglionares, ¿cierto? De ipsilateral y de pronto hacerle un poco de ayudancia con radioterapia. Pero cuando son múltiples metástasis, que eso tampoco está claro en la literatura qué es mucho y qué es poco, se recomiendan hacerlo de manera bilateral. Digamos que la radioterapia también se recomienda en un esquema un poco menor que 50 grays. Ahora, ¿cómo es la cirugía? Pues, digamos que cuando hay una extensión intracraneal, pues lo que nos interesaría a nosotros es realizar un abordaje bicoronal con una incisión de tipo Soutar hasta exponer la zona basal. ¿Qué es lo que se busca? Aquí pues no sacrificamos como tal el músculo, sino simplemente levantar muy bien el escalpe y no manipular esta estructura porque no es necesario. El otro abordaje en el cual se puede extender esta incisión hacia arriba y tratar de comunicarla con el escalpe es la rinotomía lateral. ¿Listo? Y el último zona de abordaje es cuando son invasiones hacia el paladar duro, que es lo que se llama la incisión gingivo-bucal, que lo que va a hacer es sobre las encías entre la nariz y los dientes, en el punto medio hacer esta incisión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces la craniotomía bifrontal pues no tiene que ser tan grande, sino enfocada a exponer el plato cribiforme, el seno frontal, idealmente de forma completa, y podernos extender hacia los pilares nasales. Esa sería nuestra resección cuando hay un compromiso del seno frontal e invasión craneal, porque con esto pues obviamente teóricamente accederíamos a toda la lesión. Dependiendo pues de la invasión, la puede hacer más grande o más pequeña, pero en general la base es tener estas 3 estructuras expuestas, que es todo el seno, la dura con el cerebro y los pilares nasales. Ya la parte de la rinotomía lateral es un poco más compleja porque dependiendo de la extensión yo puedo hacer 2 abordajes. Uno, por encima del ojo hacia el espacio orbitario, y es cuando hay compromiso obviamente de los nervios ópticos, del globo óptico, de todas esas estructuras a nivel de órbita, y tengo que resecar gran parte de la cavidad ocular. Entonces en estos casos se extiende la resección hasta casi el borde para liberar esto, obviamente enuclear todo el ojo y todas las estructuras, ligando pues los vasos y el nervio óptico. Cuando no hay extensión del globo ocular, lo que hago es irme inferior a ese reborde orbitario y de ahí hasta el borde lateral, casi hasta el cigomo, y de ahí me extiendo hasta el paladar duro. Entonces este bloque se debe levantar de manera completa, que es nuestro abordaje. La extensión también se puede hacer hacia inferior cuando hay una extensión muy grande. En otros casos solo se requiere una extensión pequeña. La gran mayoría de casos el abordaje más estándar es este que vemos en nuestra mano derecha. Bueno,
En cuanto a las complicaciones, hasta un 50% de la cirugía se va a complicar. Eso es simplemente porque es una cirugía grande y difícil, o sea, es una cirugía agresiva. La mayoría, o sea, el 45% van a ser infecciones y esto es lo que mata, en muchos casos, mata al paciente. Se han descrito en la literatura múltiples complicaciones como son la osteomielitis, la fístula, la meningitis, el deterioro del estado de conciencia, la falla en el colgajo libre, el neumoencéfalo, la hidrocefalia y el hematoma subdural. Digamos que esto no está todavía estadificado de manera completa en la literatura por los pocos casos, pero es lo que se ha escrito y encontramos en la revisión. Muy importante, la mayoría de complicaciones son tempranas en las primeras 2 semanas y lo que sabemos es lo que mata al paciente es la infección, acompañado de la fístula. ¿Listo? Muy importante, cuando hay extensión dural y cerebral, las complicaciones se disparan a casi el doble, pasando de un 27% llegando hasta un 43%. Y lo que complica al paciente es la fístula y la meningitis, o sea, las infecciones. Bueno, otro componente que también se encuentra en la literatura y viene ganando fuerza es la edad del paciente. Y se ha propuesto como punto de corte los 70 años de edad. ¿Por qué? La mortalidad después de esto salta de un 1.5 hasta un 15%. Y las complicaciones globales casi se duplican, saltan de un 36 hasta un 64%. Lo otro es que también estos pacientes suelen tener poca sobrevida, en promedio 3 años. Entonces, si bien todavía no se habla de la edad como una variable para tomar decisiones quirúrgicas, hay que tenerlo en cuenta. Y eso pues cambiaría también mucho el enfoque quirúrgico a la hora de tomar decisiones. ¿Cómo es el pronóstico de estos pacientes? Ya para empezar a cerrar la charla, la supervivencia a 5 años es del 45%, eso depende del estadio y de cómo llega el paciente. Entonces, la literatura habla de rangos muy amplios, desde el 0 hasta el 86%. Ahora, la supervivencia libre de enfermedad, ¿cómo es? A 2 años 52%, a 3 años 45% y a 10 años 52%. O sea, eso es un tumor que tiene alta recurrencia. En promedio, un 5% de los pacientes tienen metástasis ganglionares, ¿cierto? Al momento de que lo estudiamos. Y eso aumenta el riesgo de recurrencia en un 30% aproximadamente. La recurrencia local se logra en un 16% de los casos, pero tristemente solo es resecable hasta un 27% de estos pacientes. Nos queda un porcentaje grande que recurre, que no podemos intervenir. Las metástasis distales, como hemos dicho en la literatura, no están claramente reportadas, pero se ha reportado hasta un 17% de los casos. Si yo solo hiciera cirugía, la recurrencia llega hasta un 86%. Si solo hago radioterapia, la recurrencia llega a un 60%. Pero si los combino, la recurrencia se disminuye hasta un 17% de los casos. Entonces, si yo hago este tratamiento combinado, el control de la enfermedad se logra a 5 años en un 86% de los casos. ¿Y qué es lo que más impacta? Lo que dijimos, la expresión del S100 y el Ki-67 por debajo del 10%. Recordemos pues que en los tumores en general la mitosis elevada es por encima del 5%, pero acá se propone ese punto de corte de 10 con lo reportado en la literatura. Bueno, falta un poquito. Bueno, ya las controversias para cerrar la charla, básicamente es que lo que ha dificultado en manejar este paciente son los sistemas de clasificación y obviamente los pocos casos. Lo otro es que el origen no es claro, entonces hay 3 factores que se han descrito para las controversias. ¿Cuáles? Primero es que la actividad biológica es variable. En la literatura hay casos de crecimiento larvado o de crecimiento muy agresivo, entonces eso no nos permite como hablar tampoco de un pronóstico claro a la hora de tomar decisiones y genera rangos muy amplios. Lo otro es la difícil diferenciación. Como decíamos, la histología se puede confundir con un gran número de tumores desde el punto de vista inclusive de imágenes, a veces es difícil diferenciarlo. Y lo tercero, pues que las escalas no hablan muy bien de la estadificación, sobre todo para tomar la decisión quirúrgica. Bueno, ya para resolver el caso, pues el paciente se llevó a cirugía en conjunto corotorrino. Realmente había muy casi compromiso del sistema nervioso central, principalmente fue una invasión dural. Entonces hizo una resección en bloque y plástica, pues después hace la reconstrucción facial completa. Entonces, pues es el resultado que tenemos en el seguimiento. Afortunadamente le fue muy bien a este paciente. Entonces, para concluir la charla, el esthesioneuroblastoma es un tumor poco frecuente. Su abordaje es integral, no es solo por nuestra especialidad. Lo que debemos buscar es una resección quirúrgica completa junto con tratamientos combinados para prevenir esa recaída. ¿Por qué? Pues como vemos, tratamientos aislados, la lesión es altamente recurrente y agresiva. El problema es que todavía no hay pautas claras de manejo a la hora de tomar estas decisiones. Y ya con eso terminamos. Me gustaría escuchar a los profes acerca de ese tema. Simón, muchas gracias, muy claro todo. No, yo no tengo comentarios, yo solo operé un paciente en mi vida con esthesioneuroblastoma que pues, lo operé 5 veces y luego quedó en manos de Daniel. Él conoce muy bien el caso del que estoy hablando. Es un tumor demasiado
agresivo, pero es una agresión lenta que va destruyendo el paciente, digamos, de una manera lenta y dramática porque el tumor no para de crecer. Es lamentable, pues, es lamentable ver un paciente de estos. Daniel, ¿este paciente lo operaste vos o es de la literatura? No, este caso lo escogió Simón y lo hizo de la literatura. Eh, pero no, nosotros también tenemos pacienticos, pues lastimosamente tenemos muchos pacienticos también con esto, pues. Y sí, recuerdo a él, profe, el paciente que hemos operado, pues que operamos muchas veces porque ya falleció. Bueno, yo no tengo comentarios. Muy interesante el tema, Simón. Muchas gracias. Con mucho gusto, profe. Muchas gracias. Pachito. Muchas gracias. ¿Dónde está Pachito? Pues ya se fue. Sí, yo estoy. Elkin falleció, Daniela. Elkin falleció. Falleció Sí, este mes. Hola, hace como... Pacho. ¿Tienes algún comentario? No, muy bien la revisión. Tal vez una pregunta para Dani es qué tan agresivo ser con el tejido óseo en la resección del estesioneuro, porque la filosofía, digamos, es un poco distinta a la de los carcinomas escamocelulares. No sé qué concepto tenés al respecto. ¿Sabes? Qué pregunta tan buena, Pachito. Pachito, ve, yo, pues para aclararle pues, a los muchachos lo que me está preguntando Pachito es que, a ver, la filosofía normal en los carcinomas escamocelulares y en los adenocarcinomas, en casi todas las patologías malignas de base de cráneo o craneofaciales, es resecciones en bloque como lo mostró Simón. Entonces, generalmente lo que tratamos de hacer es un poquito un cambio de lo que nosotros hacemos normalmente como neurocirujanos cuando entramos con un endoscopio, por ejemplo, una adenoma hipófisis, una cosa de esas que nosotros hacemos un debut, que muchas veces decimos, no, dejemos este fragmento acá porque está adherido al nervio, pues, pongo en riesgo la carótida o cualquier cosa de esas. Si ustedes ven bien los abordajes que se desarrollaban normalmente o históricamente en los libros, esos abordajes que hemos discutido con el profesor Ignacio y con todo, que uno dice, esos abordajes tan feos, tan grandes y tan poco estéticos, en los cuales uno tiene muchas veces que hacer orbitotomías grandes, hacer nucleaciones, hacer colgados, pues plástica, que hace unos colgados gigantes y que la cara queda, ¿para qué? Muy deformada, es porque en los abordajes de los tumores sinonasales malignos, ya dígase carcinoma o escamo celular, se trata de hacer resecciones en bloques. O sea, es decir, que usted no se meta dentro del tumor, que usted tenga límites claros y que esa muestra patológica, pues esa muestra de patología se mande patología lega que tiene pues los bordes limpios. El problema con los inmunazales, pues perdón, con los estacionoblastomas que dice Pachito, es que uno muchas veces no logra hacer abordajes con resecciones en bloque. Entonces, ¿qué tan agresivo ser con la fresa y hasta dónde llegar con estos carcinomas? Y yo creo, Pachito, que uno tiene que ser lo más agresivo posible. ¿Para qué? O sea, es decir, el que le da la oportunidad a uno, un estacionoblastoma, que le da la oportunidad de resecarlo todo, uno tiene que llevarlo hasta el límite, así lo ponga en riesgo, y ustedes vieron el 40 o 50% pueden tener complicaciones de fístula del líquido cefalorraquídeo, complicaciones de infecciones en base de cráneo, porque uno trata de ser muy agresivo. Pero yo creo, Pachito, que uno debería llegar a hueso sano en todos estos pacientes. Ya otra cosa es cuando uno se enfrenta, por ejemplo, y nombrando a Elkin, no sé si te acordás, Elkin, cuando llegó tenía un Kadish C, o sea, el paciente de entrada tenía adenopatías cervicales, y uno en esos casos lo extrapola a los pacientes que tienen en el TNM de tumores sinonasales, aquellos pacientes que están de 3 para arriba, o sea, es decir, que tienen invasión acenocavernosa, invasión dura, tercio posterior de la órbita y cosas de esas, que uno dice, así yo le hago una resección muy amplia, este paciente, el impacto oncológico que yo va a tener sobre las principales variables, o sea, sobrevida total, calidad de vida y todo eso, no va a ser tan grande porque ya la extensión de la enfermedad es mucho más de lo que yo puedo atacar localmente.
Si es así, uno sí piensa en hacer resecciones un poco menos agresivas, creería yo. Pero yo creo que hay una cosa pues, bastante importante en estos tumores, es que la información previa a la cirugía, o sea, eso de decir, ve, tiene metástasis, o sea, tiene nódulos, o sea, es un N1, un N2 en el cuello, o tiene metástasis distales, o verdaderamente es una estesioneuroblastoma que me coge o tiene en serio un compromiso de seno cavernoso, tercio posterior de la órbita. Cosas de esas, uno dice, hombre, no. Pero si a usted le da la oportunidad, Pachito, yo sí creería que uno debería ser lo más agresivo posible, casi como un carcinoma. No sé si quedó como claro. Demasiado claro. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, La otra pregunta interesante es, ¿cuándo escoges dar quimio y radio antes de la cirugía y cuándo escoges dar la cirugía primero que la quimio y la radio? Ah, bueno. O sea, terapias no adyuvantes, o sea, utilizar algo antes, pues Pachito, que bueno, y eso tuvo un cambio radical en los últimos años, y es muy interesante. Y lo decía Simón ahorita, y es que siempre ha habido una discusión con los estesioneuroblastomas de alto grado, o sea, los HIAMS altos, que se podían confundir con los SNUC, o sea, con los tumores sinonasales no diferenciados. Y esos pacientes con tumores sinonasales no diferenciados, que eran muy agresivos y que verdaderamente son difíciles de resecar completamente, no me acuerdo si fue en el MD Anderson, en este momento no me acuerdo, yo creo que sí, no sé si alguien me puede recordar de dónde es el artículo, en los cuales los pacientes con sinonasales no diferenciados van a terapia neoadyuvante con quimio previo a cirugía o solamente se hace quimio, porque se hace el seguimiento y los pacientes les va muy bien. Entonces yo creería, Pachito, que algunos pacientes muy escogidos, y te pongo un ejemplo, un paciente que tiene un estadio muy alto, es decir, o tiene, como le llamamos ahorita, adenopatías en cuello, o tiene compromiso del seno cavernoso, tercio posterior de la órbita, lo que vimos ahorita. Esos pacientes, si tienen un HIAMS alto, yo creería que esos pacientes son candidatos a hacerle primero radio o quimio, en este caso quimio, neoadyuvante antes de llevarlos a cirugía. Porque si tienen un HIAMS tan alto, usted le queda la duda de pronto porque los patólogos para esta patología en particular se confunden. Para los tumores sinonasales no diferenciados y el neuroblastoma de alto grado, esos pacientes yo creería que son muy candidatos a hacerles terapia neoadyuvante, porque si usted no les va a dar un impacto grande, el paciente tiene oportunidad de que le reduzca el tumor y puede que tenga un diagnóstico diferencial que le sirva la quimioterapia sola. Ese paciente yo creo que es el camino, pero son pacientes escogidos. ¿Qué piensas, Pachito? Sí, Dani, yo también pienso, digamos, similar, ¿cierto? La idea es que uno pudiera llevar los pacientes a la sección completa, ¿cierto? Y Sí, en los casos que uno crea de antemano que va a ser muy difícil lograrlo, pues dar la ayudancia y después hacer la resección. totalmente de acuerdo, totalmente. Eso es así. Pero, bueno, hay como esquemas de manejo que son ayudancia con radio, luego resección y luego consolidación, incluso algunos con algunos esquemas de quimio, que inicialmente pensaba que eran un poco útiles, pero pues parece que no es así, pues que sí tienen algún papel en el tratamiento de los estesioneuros. ¿Cierto? Totalmente de Inicialmente acuerdo. estesioneuro era solo cirugía y radio, ¿cierto? Pero la quimioterapia ha ido cobrando cierto papel en la enfermedad. Entonces, pues, un concepto como para tenerlo en cuenta. Totalmente de acuerdo, Pachito. Y uno ve en la quimio, y eso es algo muy importante, porque la radio es verdad lo que dices, antes se pensaba mucho en cirugía radioterapia y algunos pacientes se trataban como esos pacientes de carcinomas escamocelulares de hace 10, 15 años, que algunos grupos decían
démosle radioterapia y si reduce, si uno ve que es posible llevarlo a cirugía o llevar a cirugía. Hay que pensar que las radioterapias prequirúrgicas en los pacientes que tienen complicaciones de fístula del líquido cefalorraquídeo y que tienen un riesgo de manejo de tejidos muy difícil, por ejemplo, los abordajes craneofaciales abiertos o a nosotros las fístulas del líquido cefalorraquídeo por abordajes endoscópicos extendidos, la radioterapia, uno como que sí le da un poquito de escozor, por decirlo de alguna manera.